Entonces, les voy a compartir, si me permiten, si ya aquí tengo, les voy a compartir la presentación. Continuar. Con eso aquí yo ya sé cómo vamos. Bueno, estoy esperando que ahora. Listo. Creo que ya la están viendo. Yo acá tengo mi celular también, entonces puedo mirar qué es lo que cada uno están viendo. Y pues teniendo en cuenta que pues venimos trabajando las parábolas y hablamos que son ilustraciones que usó el Señor Jesucristo eh, en su tiempo, por supuesto, pero él tenía un fin específico y es que esas parábolas, esas ilustraciones de la vida cotidiana, pues eran en sí unas predicaciones que él hacía. Entonces, pues Jesús, un experto en esto, hoy también nos trae un mensaje y, y pues resulta que hay un personaje en lo que vamos a ver y escuchar y es Simón. Y Jesús llega hay una parte de la escritura que le dice, tengo algo que decirte. Y, y pues igual, allí ese nombre de Simón puede ser reemplazado por Rafael, por Lady, por Eliana, por Belmari, por Marcela, por cada uno de Yanira, por cada uno de los que estamos aquí. Eh, y adicional a eso, pues el que lo lea y tenga, por supuesto, el Espíritu Santo va a entender lo que quiso decir el Señor Jesucristo en su tiempo. Entonces, pues hoy seguiremos viendo el tema de parábolas y el tema de hoy, o pues la titulación, está en estar agradecidos la parábola. Ese fue como el titulito que me mandó Ricardo, pero yo le coloqué más bien demostrar amor. ¿Y en qué parte de la Biblia está? En Lucas 7, del 36 al 50. Evangelio de Lucas 7, del 36 al 50. ¿Listos? Yo acá les tengo un video de la versión nueva traducción viviente, pero pues para que ustedes lo vayan siguiendo en sus Biblias, eh, la lectura. Bueno, pero antes de empezar, entonces les preguntaría, cuando les llega a su casa un regalo, ¿qué haces? Piénsalo allá, para ti. ¿Tú qué haces cuando recibes un regalo? Y, y de pronto no un solo regalo, sino hay un evento especial, no sé, el cumpleaños por una fecha especial y no te llega solo un regalo, sino te llegan 10 regalos. ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Qué piensas? ¿Qué harías? Allí piénsalo tú, no lo tienes que compartir. Aún más, eh, si de pronto tienes una deuda con alguien, digamos que de 10.000 pesos, por poner un ejemplo, y esa persona te dice, pues no, no te preocupes, no me devuelvas los 10.000 pesos, ya no me debes nada. ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué harías? ¿Cómo te sentirías con esa persona? Pero aún más, ¿qué haces si más bien en vez de una deuda de 10.000, tienes una de 100.000 o de 1.000.000 y te dijera lo mismo? No te preocupes, no me des nada. Pensando en esto,
pues por eso es que hablamos de agradecer. Y aquí entonces sí viene ya la palabra del Señor. Lucas 7 del 36 al 50. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Bueno, esa es la porción para hoy. Y el mensaje que les tengo, le he puesto el título Fragancia del Amor. Y este pasaje, pues he resaltado 3 hechos que pasan en el pasaje. Y esos hechos son para agradecer, ¿sí? O sea, son acontecimientos que nos narra el pasaje y que le he puesto hechos para agradecer. Y entonces hay 3 eventos que resalto. Hay un invitado y una asistente inesperada. El segundo evento es 10 veces más deudor. Y el tercero es que Jesús perdona y hay gratitud. ¿Listos? Entonces, pues lo primero que vemos es que Jesús es invitado por un fariseo, ¿cierto? Y nos damos cuenta que en unos versículos posteriores nos dicen el nombre de ese fariseo, que es Simón.
¿Listo? Pues allí Jesús, él nunca hizo acepción de personas y él, por supuesto, estuvo con cobradores de impuestos, estuvo con pecadores, estuvo con enfermos, pero también estuvo con personas de la élite de ese tiempo. Y este es uno de los ejemplos. Simón era un fariseo y lo invita a su casa a cenar. Le pide que vaya. Y pues un fariseo era una persona que integraba un grupo especial religioso judío que pues guardaba y seguía cuidadosamente las leyes del Antiguo Testamento y las costumbres judías. Esa era la característica de Simón. Y pues allí, también para contextualizar un poco el término, si bien vimos una representación en el video, haciendo estudios y revisando, cuando llegaba un invitado, muchas veces no necesariamente era como lo que vimos, sino que se colocaba como un mantel, un tapete, casi como un picnic, lo que llamaríamos hoy un picnic, y en el centro iba la comida y las personas se recostaban en, digamos que en cojines, y por eso, y sus pies quedaban como hacia un lado o hacia atrás, y iban compartiendo. Y era pues un espacio amplio, abierto, y por ello podía llegar asistentes inesperados. ¿A qué? A escuchar al invitado especial. Y en la narración nos dice que llega una asistente al banquete, pero no estaba esperada, y es una mujer pecadora. Esa era su característica. Así la nombra eh, en el texto bíblico. No dice específicamente qué pecado era, pero dice una mujer pecadora. Y en ese tiempo, pues las mujeres tenían sus costumbres. No era bien visto, por ejemplo, que públicamente dentro de un grupo de varones llegara una mujer a hablar. Entonces, una cosa particular que vemos en este texto es que la mujer actúa, pero nunca habla. No quedan registradas palabras que ella diga. Es importante la actitud en que ella llega. Entonces, ella llega buscando a Jesús, no va a buscar al dueño de la casa, no, va a buscar a Jesús, porque ella es consciente de su pecado, pero aún más, que necesita perdón. Por la forma en que se comía, por eso es que ella dice, por eso es que ella queda como a los pies de Jesucristo y puede hacer las cosas que vamos a ver en más detalle. Y entonces, ¿qué llevaba ella? Pues ella llevaba un frasco de alabastro, que es básicamente un recipiente de una piedra que se permite como labrar, perforar, y allí se metían perfumes, y era algo muy valioso, tal vez la posesión más preciada de esta mujer. ¿Y ella qué hace? Pues llega a los pies de Cristo, empieza a llorar, empieza con sus cabellos a secar sus pies, empieza a ungir a Jesús sus pies, y dice que le daba besos. Hacía tres cosas esta mujer. Allí se cuestiona Simón y dice, la escritura dice que Simón duda, o sea, porque Jesús está ahí pendiente y recibe a la mujer y se deja atender a la mujer, duda que Jesús sea un profeta.
porque dice que si él supiera quién es ella, pues no permitiría que lo tocara, ¿sí? Pero lo que es claro es que Jesús conocía a Simón, pero también conocía que era el que lo había invitado, pero también conocía a esa asistente inesperada, a esa mujer pecadora. Él sabía quién era y qué necesitaba. Eh, esta mujer llega a adorar a Jesús, fue a encontrarlo a él. Era consciente de su pecado, pero anhelaba el perdón. Ella lloraba, ella secaba los pies de Jesús, los besaba y los ungía con perfume. Expresaba su adoración al Señor Jesús. Porque Jesús sí la conocía y sabía quién era. Simón, al contrario, estaba ciego por su propio pecado. Él se creía perfecto. Él descalificaba a la mujer e incluso descalificó a Jesús. Dudó quién era él. Y ese es el primer hecho por el cual podemos agradecer. Porque cuando vamos al encuentro de Jesús, Él nos recibe y Él está dispuesto a que nosotros vayamos. Porque Él nos conoce y Él sabe que necesitamos. Hablé de regalos, hablé de deudas. No sé, ¿alguna vez has llegado a una reunión sin ser invitado? ¿Alguna vez te han perdonado una deuda? ¿O tal vez tú has perdonado una deuda? Porque mira que allí es la actitud en que está el fariseo que ha invitado a Jesús, pero también la actitud de esta mujer, de la mujer pecadora, que quería ir a agradecer al Señor. Pero, ¿qué podemos pensar para nosotros hoy y ahora? Tú invitas a diario a Dios a una reunión íntima y personal contigo. ¿Le dedicas ese tiempo al Señor? ¿Y cómo es tu actitud durante ese tiempo, si lo tienes? ¿Será algo religioso? ¿Algo por cumplir? ¿O será de la misma manera que se acerca a esta pecadora? Consciente de su pecado y consciente de que lo necesita Él. Cuando tú ya has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tus pecados ya han sido perdonados. Pero Él espera que tú confieses y los dejes de hacer también, porque volvemos a pecar. Entonces, ¿cómo es tu actitud para acercarte a Él cada día? Y por último, como hablábamos, esta mujer, muy probablemente sabiendo que era pecadora, pues hombres la hubieran podido apedrear o lastimar, pero no, ella prefirió ir a adorar al Señor, dar testimonio del amor tan maravilloso que necesitaba. Entonces yo te animo a que es testimonio de tu fe, aun si en algunas situaciones, en algunas circunstancias, en algunos lugares resulta ser difícil. El segundo punto que les tengo es 10 veces más deudor. ¿Y por qué lo puse así? Porque Jesús empieza a hablar a Simón y le dice, tengo que hablarte a ti y darte una lección. Y esa lección fue para Simón y para los lectores del Evangelio de Lucas en el primer siglo y para nosotros hoy en Bogotá, en Cota, hoy,
Hoy miércoles de julio del 2021. Y allí concluye su disertación el Señor cuando habla de dos deudores. Y un deudor debía, ¿cuántas monedas dijimos? En la Biblia, ¿cuántas dicen? Mira, en la Biblia dice en el versículo 41, un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas de plata a otra. Por eso es que digo que hay un deudor 10 veces más deudor, porque eran 50 y el otro debía 500. Y esas piezas de plata se denominaban denario y su peso era más o menos de 4 gramos de plata y eso equivalía a un día, al pago de un día de trabajo de una persona. Entonces, un deudor debía, digamos que 500 días y el de trabajo, lo que ganaría en 500 días de trabajo, y otro debía lo de 50 días de trabajo. En esta parte, el Señor le pregunta a Simón, concluye, porque los que le debían, el que les había prestado, les perdona la deuda. Y entonces termina en la reflexión, el Señor Jesús le dice, ¿cuál de ellos amará más? Porque está refiriéndose no al que perdona, sino al que es perdonado. E incluso esa parte del verbo amar, allí habla, tiene un matiz, un énfasis en el agradecimiento. Entonces, podríamos hacer, ¿cuál de ellos agradecería más? ¿El que le perdonaron por 50 monedas o el que le perdonaron por 500? Entonces, Jesús sí conocía a Simón y su falsa piedad, porque Jesús había entendido lo que quería, el que él había dudado e incluso de que él era un profeta. ¿Por qué? Porque permitía que una mujer pecadora lo tocara. Tenía una falsa piedad, Simón. Y le hace un reclamo después de la historia donde concluye, bueno, ¿cuál de esos deudores agradecería más o amaría más al que les perdonó la deuda? Jesús le hace un reclamo, una aplicación a lo que ha dicho. Y es que en ese tiempo, cuando llegaba un invitado especial, entonces las normas de etiqueta, de cortesía, hoy no sé, tú lo invitas, le abres la puerta, le das la bienvenida, de pronto le recibes un saco, le recibes el paraguas, no sé, y lo invitas a la sala a que se siente, ¿sí? Y si le vas a invitar comida, entonces después lo llevas al comedor y le brindas lo que vas a brindarle en una cena. Pero en esa época habían unas costumbres de cortesía que Simón no lo hizo con el Señor Jesucristo. Y allí, teniendo en cuenta eso, hace la aplicación el Señor. Y entonces veamos lo que dice el paralelo entre Simón y la mujer pecadora. Y entonces hay un contraste,
entre la actitud de Simón y la actitud de la mujer pecadora. Lo primero que dice es que Simón no le dio agua para lavarse los pies, porque las personas andaban en sandalias, tenían que caminar grandes distancias, pues las calles no eran pavimentadas, pues llegaban con los pies sucios. Entonces, una norma de cortesía era que le lavaran los pies al invitado. Y allí Jesús le dice, Simón, tú no lo hiciste, no me lavaste los pies, ni siquiera me diste agua para que me los lavara yo. La costumbre era que alguien se los lavara de su casa, inclusive un siervo o inclusive la esposa del que hacía la invitación. En contraste, la mujer pecadora lavó los pies de Cristo con sus lágrimas y los secó con su cabello. Simón no saludó a Jesús de beso en la mejilla, como era la costumbre en ese tiempo, dando la bienvenida. Ella no dejó de besarle los pies a Jesús. Simón no ungió, no le echó aceite a Jesús en la cabeza. Ese era un símbolo de demostración que había en ese tiempo de una persona, de la designación de Dios para un rey, para un profeta, para alguien especial. Y Simón no lo hizo. Mientras tanto, la mujer sí llevó su frasco de alabastro, su mayor posesión, y ella le ungió los pies con un perfume agradable y con sus manos le ungió sus pies. Allí Jesús le muestra ese contraste, porque Simón no era consciente de su pecado, mas la mujer sí era consciente de su pecado y necesitaba ser perdonada. Simón sentía indiferencia e incluso un orgullo espiritual de creerse perfecto o de creerse como un buen fariseo de que cumplía las leyes. Y por eso Jesús concluye, le dice, a quien se le perdona poco, ama poco. Yo creo que así eres tú, Simón. Lo estoy parafraseando. Mientras que a la mujer, a quien se le perdona mucho, ama mucho. Y como les dije, ese verbo de amar allí se puede dar un matiz de agradecimiento. Entonces, agradecer por el perdón. ¿Tú has perdonado? ¿Tú has agradecido? Cuando te llegan los regalos, ¿agradeces? Cuando te es perdonada la deuda, ¿agradeces y oras por esa persona que te ha perdonado la deuda? Y para nuestra aplicación, entonces, ¿cómo es tu actitud al amar y agradecer a Dios por el perdón que Él te ha dado por intermedio de Jesucristo? ¿Es como el de la mujer? ¿Demuestras el amor que has recibido del Señor también tú ofreciendo perdón a otros? Es una forma de demostrar amor. De lo recibido, dar. Entonces te animo a que tu vida sea así. Y por último, algo claro y específico, y es que Jesús perdona. No hay otra persona. La Biblia enseña que el perdón no es por obras, sino por la fe en la persona de Jesucristo y por su obra en la cruz del Calvario por ti. Él pagó el precio de tus pecados.
Lo único que nosotros podemos hacer es, y que debemos hacer, es amar a Cristo porque fuimos perdonados. ¿Tú amas a Cristo porque ya fuiste perdonado? Mira las palabras del cierre de los versículos. Dice Jesús, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Fe en la obra que él hizo en la cruz del Calvario. No hay otra cosa. Y los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, pues podemos ir en paz. Nos hemos reconciliado con Dios por intermedio de su obra. En la ilustración que hice, tú sí agradeces porque Dios te ha perdonado todos tus pecados. No sé cuántos. No sé si fueron 50 monedas o 100 monedas. Tú lo sabes. ¿Has agradecido? ¿Agradeces por ello? Él te ha dado un regalo maravilloso, su gracia. Tienes que experimentarla. Si aún no la has experimentado, pon tu fe en el Señor Jesucristo y en su obra en la cruz del Calvario por ti, para el perdón de tus pecados. Porque así podrás demostrar amor a Dios. Y se demuestra amor no solo en palabras, sino ahí sí en obras. Porque reconocemos su amor, es que podemos amar y hacer obras que demuestren su amor, mi amor por él. Entonces, tu vida sí está reflejando el amor que Dios te ha dado a ti. Compartes con otros las buenas nuevas para que ellos puedan también tener la oportunidad de agradecer. A eso te llamamos. Entonces, la fragancia del amor, en este texto hay varios hechos para agradecer, porque hubo un invitado y un asistente inesperado, un hombre pecador, en la historia una mujer pecadora, perdón, que reconocía su necesidad del Señor, fue a buscarlo y fue a buscar su perdón. Ella era 10 veces más deudora y contrasta a Simón, contrasta a la mujer pecadora. Y Dios sí nos conoce y nos puede perdonar o 50 o 100 monedas o más. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Pero el único que perdona pecados es Jesús y somos llamados a vivir en gratitud para Él. ¿Será que otros pueden ver lo que Dios ha hecho en ti? ¿Lo que te ha perdonado? ¿Tienes una vida de obediencia a los preceptos de Dios? Recuerda que Jesús mismo dijo, el que me ama, obedece. Te invito a obedecer la palabra del Señor. Dios, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por poder escudriñar tu palabra y ahora permítenos tener un tiempo de unos minuticos de alabanza y luego de ir a orar, a agradecerte, a reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador y gracias por tu perdón. Permítenos vivir una vida que refleje que hemos sido perdonados igual que esta mujer y poder estar en paz contigo, Señor. Amén. Entonces aquí viene un cántico de alabanza y de ahí nos vamos a los grupos, si me haces el favor, Eli.
Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Listo, Eli. Entonces, si me haces el favor de